¿Qué tal? El Banco Central Europeo ha desplegado prácticamente toda la artillería que tenía disponible y esto también va a tener un reflejo en el mundo de los fondos de inversión. Hoy está con nosotros Amílcar Barrios, que es analista de Tres y Sociedad de Valores, y le vamos a preguntar en primer término cómo podrá afectar todas esas medidas, pero las vamos a ir desgranando poco a poco a estos fondos de inversión, a estas carteras que ellos manejan. Bueno, lo primero, buenos días. Buenos días. Bueno, y comenzamos quizás por lo más sencillo, lo que está ya más descontado por los mercados, que es esa rebaja, ¿no?, de 10 puntos básicos tipos de interés y que tiene un reflejo directo, entiendo, que es sobre la renta fija, también evidentemente sobre los depósitos. ¿Vosotros creéis que esto va a ser negativo, que se va a notar demasiado o cómo lo veis? Bueno, antes de nada, desde luego, sobre decir nada sobre cómo está de cara ya la renta fija a día de hoy. Obviamente una nueva bajada de tipos pues va a complicar la generación de rentabilidad vía este activo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues si vamos un poco activo por activo, lo que es Europa, pues tenemos por un lado las principales oportunidades, seguimos viéndolas cada vez menos, lógicamente, en lo que es deuda periférica. Vemos como el bono no para de romper mínimos históricos, sin parar, desde luego, pero sí que es verdad que si lo comparamos en términos reales, vemos cómo está la inflación, cómo están los tipos oficiales a día de hoy, especialmente después de la bajada de tipos, y vemos como aún hay en términos reales una cierta rentabilidad que podemos seguir generando con la deuda periférica, aunque es verdad que ya no es la fiesta que ha sido hasta entonces. Y luego en la parte más de crédito, diferenciaríamos por un lado la parte de investment grade, crédito investment grade, pues ahí es difícil simplemente, en la parte de fondos pues optaríamos por la parte de aquellos fondos que gestionen de forma muy activa la duración en los rangos de 1 a 3 años únicamente y con un peso específico en la parte de financieros, que es donde más oportunidades pensamos que puede haber, aparte porque el índice es un 50% de financieros y suele emplearse mucho hacia el índice. Y luego en la parte high yield, que será ya la última, la verdad que es un tipo de activo que las últimas semanas venimos evitando, principalmente por una razón de valoraciones, del precio que ha alcanzado el high yield europeo. Por lo tanto, el high yield no lo recomendaríais en ningún caso, porque hay quien dice que es el activo menos expuesto a estos movimientos de tipos de interés. No hay ningún tipo de valor ahí. Hay valor, pero es difícil. No es el timing. Efectivamente, vemos en los últimos 2 años aproximadamente que había unas entradas masivas de capital en esta clase de activo en Europa, en Estados Unidos, incluso fuera de estos dos bloques. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En las últimas semanas unas salidas netas fuertes, en high yield empieza a haber ya un poco de run en el mercado con salidas y pensamos que en el momento en que va a haber un sell-off, por así decirlo, inesperado, la verdad que la liquidez en este activo puede ser difícil llegar a captar esta liquidez. Entonces, dicho esto, que lo que es la negativa, también la parte de valoración que decíamos antes, que está muy caro, especialmente si lo comparamos con Estados Unidos, como están los índices de high yield, de crédito high yield. También tenemos, sí que es verdad, a su favor dos factores, que son, por un lado, las mejoras de rating de las compañías high yield con las mejoras de rating soberanas, como por ejemplo el caso de España que vimos recientemente, pues obviamente eso beneficiará a estas compañías en precio. Y luego, por un lado, también lo que es fundamental, la variable fundamental a la hora de analizar el high yield, que es la tasa de impago, que está en mínimos históricos, sigue por debajo del 2%, y entonces eso también, es verdad, genera ciertas oportunidades. Pero en términos generales preferimos, como hemos dicho al principio, evitarlo. Bueno, nos quedamos con otro tipo de activos, por lo menos por otro tipo de calificación, ¿no?, mejor dicho. Además, el Banco Central Europeo ha anunciado 2 LTROs, septiembre y diciembre son esas fechas previstas, un vencimiento a largo plazo. Y bueno, lo que se trata es, en definitiva, que los bancos tomen el dinero para que pueda así fluir el crédito a las empresas. Bueno, sin saber o no si esta va a ser efectivamente lo que va a conseguir Mario Draghi con esta decisión, lo cierto es que los bancos quizás son los activos que principalmente están repercutiendo estas inyecciones de liquidez anunciadas, que no realizadas todavía. Lo tenemos aquí en el fondo en el IBEX 35. ¿Y vosotros cómo veis al sector financiero para incorporarlo a cartera? Bueno, realmente nuestra visión del sector financiero europeo no llega ahora porque haya LTROs, sino llega de antes, porque obviamente los LTROs pues, van a ser muy beneficiosos si efectivamente tienen, si es como la anterior vez que se hizo LTROs, que al final fue hacer carry con la deuda periférica principalmente por las rentabilidades que había, las diferentes que había de tipos. A día de hoy lo que pensamos es, hemos venido invirtiendo en bancos por la mejora económica de Europa, por el potencial que tenía junto con la recuperación y lo que decíamos también de valoraciones. Entonces, obviamente una mejora sería la parte de LTROs, con lo cual efectivamente seguimos convencidos de nuestra idea de seguir invirtiendo en la parte de financieros. Ahora, si nos dicen de invertir directamente en financieros, pues preferiríamos hacerlo de una forma diversificada. No meternos directamente en financieros, sino coger fondos que tengan obviamente un peso en financieros, pero que no sea solamente ese nicho. No sé si tienes alguna recomendación respecto a este tipo de fondos. Sí, no. Fondos, será en este caso zona euro de renta variable. Podríamos coger, por ejemplo, el fondo de BlackRock europeo. Europeo no, zona euro en este caso,
que también coge bancos. Por ejemplo, bueno, Amilcar no nos lo va a comentar porque ellos son más partidarios de la gestión activa, pero es verdad que también tienen ustedes ETFs bancarios, ¿no?, a su disposición, que estos días se están comportando especialmente bien. Bueno, además, más dinero se supone que implica, bueno, pues un nuevo rally, ¿no?, de los mercados. Entonces, ¿cuáles son vuestras perspectivas respecto a la bolsa española? Entiendo que positivas, ¿no?, teniendo al IBEX casi, bueno, ya en los 11.000 puntos, de hecho. Las perspectivas, lo fácil es pensar a día de hoy, pues ha habido LTRO, ha habido medidas del BCE, va a haber rally. A corto plazo se notará, pero realmente estas medidas del BCE se van a notar a partir de un medio plazo. A partir de 6-9 meses empezarán a notarse en las compañías, en lo que son sus cuentas de resultados. A corto plazo, la sensación de soporte de un banco central, pues obviamente hemos visto en el pasado y vimos estos dos días que llevamos ya, cómo efectivamente pues están empujando a alza a los sectores. Nuestra visión de España, ¿cuál es? Pues la que viene siendo desde hace tiempo, que es mejora económica, lo hemos visto, mejora es más bien financiera, y la económica paso a paso, con lo cual seguimos siendo positivos en la parte de bolsa española. ¿Alguna recomendación de fondos? ¿Qué es lo que nos interesa en el fondo? Sí, pues en este caso, pues si pensamos, si nos creemos los criterios de recuperación económica, el soporte del Banco Central Europeo, obviamente pues también, igual que decíamos antes de financieros europeos, pues nos metemos también en financieros españoles. ¿Sí? Buscamos un fondo IBEX, entre comillas, o puede ser un fondo de Fidelity Iberia. Que tiene exposición, entiendo, a los principales valores del mercado nacional, ¿no? Más similar, más pegado al índice, pero sobre todo que tenga exposición a los valores más cíclicos. Con mucha beta. Efectivamente. Bueno, Amilcar Barrios, lo dejamos aquí. Gracias por estar con Muchas nosotros gracias. En este análisis de, no un poco, estamos recogiendo todas las opiniones de los expertos sobre lo que anunció ayer el Banco Central Europeo. Ya saben ustedes que tienen su apartado de fondos de inversión también en la zona premium, ahora mismo en estrategias de inversión. Y bueno, para todo el resto de información ya saben dónde encontrarla.